Bien, amigos, como hemos comentado, muchas gracias, secretaria de Estado. La verdad es que has introducido perfectamente la mesa, con lo cual yo no les voy a robar tiempo que nos haría que no pudiéramos disfrutar totalmente del privilegio de la compañía de nuestros invitados. Pero sí que, evidentemente, por mera cortesía, permítanme que, aunque son de sobra conocidos todos, simplemente les mencione unos breves datos curriculares de cada uno de ellos para presentarlo. Verán como un acto como este y un tema como este requiere actores relevantes y les aseguro que los que hoy protagonizan esta mesa lo son. Rafael Domene, que es economista jefe de análisis macroeconómico en BBVA Research y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Formado principalmente en la London School of Economics y la Universidad de Valencia, ha sido director general en Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la subdirección de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia y consejero de distintas entidades públicas y privadas, como SEPES o el CEDETI. Bienvenido. Manuel Muñiz es director de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard, catedrático Rafael del Pino. Es que estamos muy orgullosos, por eso lo digo lo segundo. Y decano de la escuela de la EA University, de la Escuela de Relaciones Internacionales de esta universidad. Así como también director de un centro muy innovador que va a dar mucho que hablar sobre las cuestiones de las que hoy vamos a tratar, que es el Centro para la Gobernanza del Cambio, que nace con su llegada hace pocas semanas, ¿no? y su nombramiento como decano de esta escuela dentro de EA University. Formado principalmente en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Harvard, también en la Complutense de Madrid, es David Rockefeller Fellow de la Comisión Trilateral y Millennium Fellow del Atlantic Council. En el año 2016 fue nombrado por ES Global como uno de los 25 intelectuales que está redefiniendo el pensamiento actual. Bienvenido, Manolo. Y José Ramón Pin, profesor emérito del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones y titular de la cátedra José Felipe Beltrán de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública dentro de IS Business School. Recientemente fue nombrado miembro del Comité Académico de la Barcelona Business School. José Ramón, la verdad es que ha pasado por un montón de posiciones dentro del sector público y del sector privado y también en el mundo de la política. Y además ha pasado por todos los niveles, ¿no? La verdad es que tenemos a tres personas que conocen bien de lo que vamos a hablar, porque precisamente hoy todos desde fuera han conocido muy bien desde dentro lo que significa trabajar en la administración pública y los referentes de la gobernanza. Además, José Ramón, te comentaba antes que si lo iba a comentar, lo voy a comentar porque hay un aspecto de José Ramón que es muy poco conocido, ¿no? Y es que José Ramón se implicó políticamente en un partido que se llamaba Partido Demócrata Popular, que muchos de ustedes recordarán, y se produjo un hito en los anales de la política, ¿no? Es el único partido que en su proceso de liquidación concluyó con superávit, ¿no? Entonces, la verdad es que está claro que no vamos a centrar en eso el debate, pero la verdad es que a todos nos gustaría saber cómo lo hizo. Muy bien, no me extiendo más. La idea que tenemos es, en vez de ir abriendo temas, ¿no?, quizás centrándonos en el monográfico de ICE, ¿no?, que, como ha señalado la secretaria de Estado, repasa un montón de temas centrales con esa visión desde fuera de la Administración sobre lo que va a ser esa Administración del siglo XXI, lo que hemos pensado ha sido que lo mejor era que nuestros invitados tocaran cada uno su área de especialidad, que además tiene un hilo conductor que nos va a guiar hacia el debate que abriremos con todos ustedes. En primer lugar, tratar de perfilar esos vectores de transformación que están cambiando la sociedad actual, ¿no? Ha cambiado la economía y la sociedad española y ha cambiado profundamente. Y además en los últimos años ha cambiado de forma acelerada porque cambios y procesos que ya estaban en marcha se han acelerado con la crisis, ¿no? Entonces, describir esos vectores de cambio, esas modificaciones dentro de las economías y de la sociedad actual,
pues es lo que le pedimos en línea con su trabajo dentro del monográfico a Manuel para posicionar esos vectores de transformación. Frente a esos vectores de transformación vamos a pedir a Rafael Domènech, que analice los retos que se producen en ese marco, ¿no? Y cómo enfrentar esos retos. Y acto seguido nos vamos a preguntar con José Ramón Pin quién debe liderar esos cambios, cómo debe ser el líder de la gobernanza pública que lidere a la Administración frente a esos retos y en un contexto como el que perfile Manuel. O sea que, Manuel, lo dejo en tus manos. Fenomenal. Pues muchas gracias, Vicente, gracias a la Fundación y a la revista ICE. Lo han planteado en términos muy formales, el monográfico y demás, pero la realidad detrás de todo esto es que hace unos meses nos llama Vicente, probablemente a cada uno de nosotros, y nos dice, hay un artículo de 7.000 palabras, ¿qué tal? Y cuando se acerca la fecha límite uno se empieza a acordar mucho de Vicente y de la Fundación y agradecerle profundamente el detalle de haber planteado este tema, ¿no? Que la verdad que siempre escribir este tipo de artículos es un esfuerzo, pero por la temática, que es una temática tan de frontera, yo al final la verdad que me alegré mucho de plasmar todas estas ideas por escrito, y a mí me encantaría intentar proveer un marco que es el marco que yo intento aportar en el monográfico, que es el siguiente, ¿no? Y es la cuestión que a mí más me preocupa y que tiene que ver con el cambio acelerado, cambio exponencial que vemos en muchísimos vectores en nuestra sociedad y que a mí me parece que es el mayor reto al que se enfrenta la administración pública y nuestras sociedades en general. Yo tenía un par de gráficas que os quería enseñar simplemente para fijar un poco como marco de mi intervención, que va a ser muy breve. No sé si alguno de vosotros habéis visto una gráfica como esta o parecida a esta. Esta probablemente no, porque la hice yo con un colega para un artículo. Cubre 4.000 años de historia, esto es el 2000 a.C., esos son nuestros días, y las dos líneas, en el fondo son tres, pero vamos, las líneas negras, la línea negra y las líneas azules miden población global e índice de desarrollo social. El índice de desarrollo social es una medida de prosperidad material fundamentalmente, y lo que vemos es un desarrollo lineal durante prácticamente 4.000 años, ¿no? 3.800 años, y después de la revolución científica y la revolución industrial ambas dimensiones se disparan y entramos en un progreso de tipo exponencial en estas dos medidas. Nosotros detrás hemos incluido una serie de barras que muestran periodos históricos que tendemos a creer que son de gran importancia, pero la realidad es que su incidencia en nuestra capacidad para generar y sostener población o para generar prosperidad material fue muy pequeña, ¿no? Pues desde el Renacimiento, el nacimiento de Jesucristo, el Imperio Otomano, lo que fuere, ¿no? Es realmente la aplicación de la ciencia y la tecnología lo que cambia por completo el ritmo de transformación de nuestras sociedades. Iré aterrizando esto en el futuro de la administración pública, pero para mí este es un poco el telón de fondo de este debate. Por cierto, esta gráfica mide una cuestión parecida, que es PIB de ciertas regiones del mundo entre el año 0 y el 2008, y no es un error. Esto no es que sea uno de los ejes de la gráfica, es que realmente todo el desarrollo económico se concentra en esta última parte de desarrollo histórico, ¿no? Podría haberos enseñado muchísimas más gráficas con otro tipo de medidas, por ejemplo, generación de datos. En los últimos 2 años hemos generado más datos, digo a nivel civilizacional, ¿no? Que en los anteriores 20.000. Bueno, os puedo enseñar múltiples datos, ¿no? Esperanza de vida, etcétera, etcétera, y muchas tienen esta pendiente, ¿no? Entonces, esto... Yo hace unos años, cuando empecé a ver este tipo de gráficas y a intentar comprender sus implicaciones, pues esto cambió realmente en gran medida mi trayectoria académica e intelectual, porque la pregunta para mí más urgente para la gente que está en el entorno de administración pública, de ciencias políticas, es qué implicaciones tiene vivir en esa curva, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene vivir en ese ritmo de transformación? Los vectores de transformación son múltiples, hay distintas categorías y distintas listas de megatrends de transformación, pero vamos, a mí las más significativas me parecen, por ejemplo, todo el espacio de robótica, automatización, inteligencia artificial, el futuro del empleo, lo que se está empezando a denominar cuarta revolución industrial. Ahí hay todo un vector de transformación muy fuerte, y ahora voy a entrar en ese porque ese es el tema que yo he trabajado más, pero no es el único. Como os decía antes, datos, explosión de datos, privacidad, hay una serie de cuestiones vinculadas con neurociencia, ciencias del comportamiento y datos que van a empezar a cuestionar la agencia individual, porque vamos a empezar a poder, ya se está haciendo, pero de forma mucho más sofisticada, manipular el comportamiento de consumidores, incluso se dice de votantes. Otro vector enorme, ¿no? Todo lo que es datos, privacidad y agencia. Hay otro espacio enorme en ciencias de la vida, por ejemplo, manipulación genética, selección genética, impresión de órganos, de tejidos. Hace poco me estaba leyendo un artículo, por cierto, fascinante, sobre la última empresa que ha lanzado Elon Musk, que se llama Neuralink, que es una empresa de interfaces máquina-cerebro, que está en un punto, la tecnología, en un punto de inflexión
conexión donde se va a empezar a desarrollar de verdad. Ahora mismo podemos hacer una serie de implantes para gente que tiene deficiencias de escucha. No sé si habéis visto vídeos que ya son virales en internet, de repente bebés o niños que escuchan por primera vez y lloran y demás, y eso es por una serie de interfaces máquina-cerebro que se les instalan y que excitan una parte del córtex, entonces puentean directamente el sistema auditivo ordinario y excitan el córtex, recibe la información y excitan una parte del córtex. Pensamos que la ciencia está a punto de conseguir que esa intervención sea mucho menos invasiva y mucho más precisa, excite una zona mucho más amplia del córtex y por lo tanto vamos a ser capaces incluso de transmitir pensamientos, sensaciones. Bueno, estamos hablando en un periodo de 25, 30, 40 años, ¿no? Hay un grupo de gente ya seria que cree que hay un business plan, ¿no? Entonces el ritmo de transformación que yo observo y que observamos muchas personas en todos estos vectores, a mí lo que me hace es ver que las costuras de la sociedad están en muchos puntos a punto de romperse. La capacidad que tenemos para vivir en esa velocidad de transformación en estos momentos es baja y la capacidad de la administración para adaptarse a ello es baja y ahí hay un problema de rigidez en el cual ahora entraré, ¿no? Pero me centro en uno de los vectores por no abrumar con el resto. Solo hago un apunte sobre otro que es cambio climático, recursos naturales, etcétera, ¿no? Abuso del maltrato de la biosfera. Ahí hay todo otro proceso de transformación exponencial de muy difícil gobernanza. Pero bueno, me voy a centrar solamente en la cuestión de cuarta revolución industrial, que es la que yo he trabajado, ¿no? Y yo cuando miro el mundo nos encontramos con una contradicción importantísima y es, por una parte, nunca hemos sido tan prósperos como somos hoy, en este tipo de medidas en agregado, en esperanza de vida, en violencia. Por ejemplo, vivimos en las sociedades más pacíficas que han existido, ¿no?, en la historia, etcétera. Y por otro lado, estamos entrando en una convulsión política de primer orden con la elección de Donald Trump, Brexit, apoyos a partidos de extrema derecha y extrema izquierda en Europa muy significativos. Bueno, ahora todo el mundo está encantado de que Macron haya ganado las presidenciales, pero yo me acuerdo, después de la primera ronda, yo retuiteé una noticia que me había llegado de Inglaterra que decía: tremendo alivio después de que solo 11 millones de franceses votaran por un partido fascista, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a que ciertas cosas sean buenas noticias cuando en el fondo lo que ocultan, incluso en el mejor de los supuestos, que es lo que ha sucedido en Francia, ocultan un malestar creciente. Entonces, la pregunta es ¿por qué se produce esta gran contradicción? En mi tesis es que se produce por un problema que tenemos de gobernanza de la velocidad de transformación en el sector de robótica, innovación y el impacto que eso está teniendo en el mercado laboral. El punto de contacto, de hecho, es el mercado laboral. Y el impacto que parece estar teniendo estos procesos, en algunos casos es desempleo y redundancia y automatización, y en otros es la precarización de sectores muy importantes de nuestra sociedad. Que, por cierto, esto es un dato que se suele perder en el análisis y en este debate, que el problema no es solamente el desempleado, es lo que en Estados Unidos se llaman los underemployed, que es gente que está trabajando pero querría trabajar más y no puede, los subemployed, que es gente que está trabajando en empleos que considera o que exigen un nivel de formación menor que el que tiene, o directamente los working poor, que son los trabajadores precarios o trabajadores pobres. Toda esta categoría que no capturan nuestras cifras de desempleo y que podemos denominar el precariado, son los que están, hay una correlación muy directa y cada vez tenemos más información sobre su comportamiento político, son los que están alimentando esta revuelta contra las élites y la entrada de esta era, el nacimiento de esta era antiélites en la que estamos viviendo, porque ese precariado se está manifestando en contra de las élites y del sistema que ha sido incapaz de producir equidad en el sistema. Hemos sido capaces de producir ganancias en el agregado espectaculares. Cuando llega la hora de la equidad y la distribución, no os voy a aburrir con datos de equidad y distribución, pero os garantizo que vivimos en las sociedades más desiguales en Occidente, en muchos casos, que hemos visto desde principios del siglo, desde los años 20, 30 en Estados Unidos. En el Reino Unido te tienes que ir a mediados del siglo XIX, o en 1850, 1840, para encontrar niveles de desigualdad como los que tienen hoy en el Reino Unido. Y no solamente desigualdad, sino además, previo a la desigualdad, estagnación de rentas. O sea, hay colectivos muy importantes dentro de nuestra sociedad que han sufrido una estagnación de rentas y una congelación en la movilidad socioeconómica intergeneracional como no veíamos desde el periodo de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, último dato que os doy para ilustrar el problema. El Premio Nobel de Economía, el reciente Premio Nobel de Economía Angus Deaton, tiene toda una serie de trabajos muy importantes sobre esperanza de vida en comunidades deprimidas en Estados Unidos. Y en comunidades en Estados Unidos se está dando por primera vez desde los años 40 de la Segunda Guerra Mundial hijos que tienen una esperanza de vida menor que los padres. O sea, lo que es sorprendente, de hecho, es que la respuesta política a esto no haya sido mucho más preocupante de lo que ha sido, ¿no? Entonces, al final aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una revolución contra ese sistema
por una incapacidad y un fracaso de la inteligencia y una incapacidad de gobernar la abundancia, porque evidentemente en el agregado el sistema es un tremendo generador de riqueza, y por sistema y marco liberal me refiero al libre mercado, el libre comercio, las fronteras porosas, el cosmopolitanismo, el marco jurídico internacional. Todo este marco institucional, normativo y demás que denominamos el orden liberal ha sido un tremendo generador de riqueza a nivel agregado. Está fracasando en la pieza de equidad, ¿no? Es un problema de gobernanza, y yo lo conecto a la pieza de velocidad. Y es que los acontecimientos están avanzando a un ritmo que nosotros no tenemos la capacidad de reaccionar. Algunos de nosotros hemos hablado de fractura del contrato social, o sea, vivimos un proceso de transformación equivalente al de la primera revolución industrial, en el momento en el cual, finales del 19, principios del 20, también hubo una transformación muy profunda en la forma en la que se generaba y se distribuía riqueza en nuestras sociedades. Emergió una nueva clase económica, en aquel caso fue el proletariado, en el nuestro sería el precariado, y esa clase política, económica y política, se empezó a manifestar en contra del orden establecido y produjo una convulsión política, en aquel caso fascismo, comunismo y 2 guerras mundiales, hasta que se firmó un nuevo contrato social, se construyó, que básicamente fue la ampliación del sufragio. De hecho, la generación de nuevas fuentes de ingreso para el Estado, sobre todo el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, y el estado del bienestar y el gasto en educación pública, sanidad pública y una serie de cuestiones. Para mí, la pregunta clave, o una de las preguntas clave para la ciencia política en los próximos años, es qué aspecto va a tener ese nuevo contrato social en nuestra era. Si quieres, luego entramos en esa conversación, ¿no? Pero yo con eso termino el análisis, ¿no? Aquí lo que tenemos es una velocidad de transformación que desborda nuestra capacidad de prospectiva, de proyección y de comprensión de esos procesos, y unos niveles de dolor social a nivel económico y político cada vez creciente, y por lo tanto una revolución contra las élites que han sostenido ese sistema y contra el marco que ha producido esa falta de equidad. Para mí eso explica y es el elemento que conecta. Luego hay otra serie de aceleradores, la crisis económica, la crisis de inmigrantes, que podemos hablar de ello, etcétera, etcétera, ¿no? La emergencia de nuevos medios de comunicación y la balcanización del debate público, etcétera. Pero para mí la clave, de verdad, radica en el ascenso del precariado, la erosión de nuestras clases medias y nuestra incapacidad para gobernar los procesos de transformación tecnológica y sobre todo su impacto en el mercado laboral. Pues creo que has pintado el escenario de forma magistral. Realmente ahí están los vectores de transformación, y la verdad es que has puesto sobre la mesa un montón de temas sobre los que seguiríamos dialogando, pero como en esta casa respetamos los horarios y tratamos de llegar a este debate con todos ustedes, no vamos a profundizar demasiado en este momento. Creo que luego volveremos sobre la idea del contrato social, que yo creo que además todos en esta mesa tenéis opinión sobre estas cuestiones, que tiene derivadas como la renta básica universal o cuestiones de este tipo, ¿no?, que están en estos momentos en el escenario de debate político, ¿no? Pero si os parece, vamos a seguir ese orden que nos hemos planteado, y tras esos vectores de transformación, esa sociedad y esa economía que ha cambiado profundamente, muchos retos y cómo enfrentarlos. Rafael. Muy bien. Si me pasas Sí. Sí. Abriré, si me ponen aquí, he preparado 4 gráficos sobre los cuales me gustaría hilar también la presentación. A mí me viene muy bien la intervención que ha hecho Manolo, pero antes de entrar, por supuesto, quiero empezar agradeciendo primero a la revista, ¿no?, la oportunidad que nos han dado de contribuir en ella, ¿no? Agradezco las palabras de la Secretaria de Estado de Comercio por la invitación que nos han hecho, y por supuesto la dirección de Vicente Montes y el evento, ¿no?, que has organizado hoy aquí, este debate, para darnos la oportunidad de presentar precisamente cuál ha sido nuestra contribución a este número de Información Comercial Española. Decía que me vienen muy bien las palabras de Manolo Muñiz, porque nosotros en la contribución que hemos hecho a la revista, precisamente lo que analizamos es dentro de este mundo que está cambiando, ¿no?, y tratamos de atender a esa pregunta de cómo gestionamos el cambio, pero cómo puede contribuir el sector público a él, ¿no? Cómo contribuye el sector público a conseguir que ese crecimiento, que este progreso sea socialmente inclusivo y, en definitiva, permita no solo mejorar en eficiencia, sino también contribuir al bienestar de la sociedad en general, a lo que nosotros denominamos prosperidad, y de ahí el título del artículo, ¿no?, Gobierno y prosperidad, ¿no? Partimos de una idea que yo creo que conviene de entrada de destacar,
y es que España, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es poner en valor lo que hemos conseguido, ¿no? En términos de estado de bienestar, no hay nada más que ver cómo el estado de bienestar ha conseguido que esas costuras de las que nos hablaba Manuel, no en una sociedad en la que la tasa de desempleo ha aumentado casi 19 puntos. En el año 2007 la tasa de desempleo llegó a estar ligeramente unas centésimas por debajo del 8% y unos años más tarde llegamos a estar cerca del 27%. Y la pregunta que nos podemos hacer es, con esa caída de la renta per cápita, con ese aumento del desempleo, es cómo esta sociedad ha aguantado, y lo ha hecho fundamentalmente gracias a la contribución del sector público, a la contribución del estado del bienestar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es poner en valor lo que ya tenemos. Pero más allá de esto, la siguiente pregunta, mirando al futuro, es, bueno, ¿y cómo mejoramos, ¿no? Porque teniendo en cuenta la posición que ocupa España, teniendo en cuenta que efectivamente, pues con toda una serie de variables, de dimensiones, España está siempre entre el 15-20% de los mejores países en el mundo, pero lo cierto es que también tenemos un amplio margen de mejora, ¿no? Y una primera forma de verlo es esta, ¿no? Es decir, nosotros arrancamos el artículo viendo cómo ha evolucionado la eficiencia, la calidad de las administraciones públicas, del sector público. Aquí lo que utilizamos es un conjunto de indicadores amplísimo que construye el Banco Mundial, utilizando diversas fuentes, los indicadores de gobernanza mundial. Es un conjunto muy amplio que básicamente miran pues, cuál es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la calidad de las regulaciones que emanan del sector público, la eficiencia con la que se proporcionan servicios y bienes públicos, o incluso pues, temas como la eficiencia de la justicia o los niveles de corrupción que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, efectivamente, España está entre el 15 y 20% de mejores países del mundo, pero tiene un margen claro de mejora hacia la frontera, ¿no? Una frontera que aquí nosotros identificamos por un grupo de 8 países europeos, entre los que básicamente está Alemania, países de su entorno y países nórdicos, ¿no? Y vemos cómo en España lo que se ha producido, sobre todo incluso ya antes de la crisis, es decir, vemos deterioro preocupante de esta batería tan amplia de indicadores, incluso ya en el periodo de expansión económica antes de la crisis, ¿no? Cómo se produce un distanciamiento. Y ese distanciamiento nosotros lo evaluamos en términos de crecimiento económico, y vemos que tiene un impacto significativo en lo que es el bienestar de los individuos. Esta es una primera idea. Luego lo que analizamos también es que no solo es que esa eficiencia de las administraciones públicas tiene un impacto sobre el bienestar y la prosperidad de la sociedad, de los individuos, sino que tiene también un impacto sobre lo que los propios ciudadanos están dispuestos a tolerar como presión fiscal o que desean como tamaño del sector público, ¿no? Y esto es la idea que se proporciona en este segundo gráfico. En muchas ocasiones yo estoy cansado de oír que España es que tiene un tamaño de sector público insuficiente, ¿no? que estamos muy lejos de los niveles de presión fiscal de los países de la Unión Europea. Pero lo cierto es que si analizamos la correlación que hay entre la variable que se muestra aquí en el eje horizontal, que es la eficiencia de las administraciones públicas, y en el eje vertical, lo que es la presión fiscal, el tamaño del sector público sobre el Producto Interior Bruto, observamos que, con la excepción de 2 países que están ahí a la izquierda de todo, que son Grecia e Italia, hay una correlación muy clara entre lo que es la eficiencia del sector público y el tamaño. Es decir, que los países que están en la esquina superior derecha no han llegado ahí por casualidad, han llegado ahí como evolución de ese contrato social del que estábamos hablando, después de décadas de una especie de juego evolutivo en el que la administración pública va proporcionando servicios y bienes cada vez de mayor calidad y los ciudadanos están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Es como una especie de, como decía, juego evolutivo, un tit for tat, en el que se va aumentando poco a poco la presión fiscal. Países que están en la esquina superior derecha tienen ya
desde prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, enseñanza primaria obligatoria. Desde hace 70 años, educación secundaria obligatoria. Han llegado mucho antes que nosotros a ese contrato social, a esa construcción del estado del bienestar, pero lo han hecho básicamente gracias a una mejora de la eficiencia. Y aquí el orden importa. Esto es algo que también destacamos en nuestro artículo, el orden de qué va primero, si va primero la proporción de recursos públicos adicionales al sector público sin el aumento de la eficiencia, lo que nos puede llevar es a pérdidas o a movimientos en la dirección contraria hacia las posiciones que ocupan países como Grecia o Italia, ¿no? No voy a hablar aquí de si son o no sociedades fallidas, esto cada uno lo puede catalogar de una manera o de otra, pero lo que sí que estamos convencidos es que la forma de hacerlo es primero aumentando la eficiencia de estas administraciones públicas en esa batería tan amplia de indicadores para luego aumentar también la predisposición de los ciudadanos a financiar esa provisión de bienes y servicios públicos a través de mayores impuestos, ¿no? Luego la tercera idea es que hay una enorme heterogeneidad en cómo los países están gestionando el cambio, ¿no? En este gráfico aparecen representadas tres variables, ¿no? Porque, aunque yo comparto muchas de las ideas que ha mencionado Manolo, lo que sí que es cierto es que veo que hay una enorme disparidad en la gestión que están haciendo los distintos países. En este gráfico, en el eje horizontal, tenemos una medida de desigualdad. Cuanto más a la derecha, más desiguales son los países. En el eje vertical tenemos una medida de bienestar, que aquí hemos resumido a través de la renta nacional bruta en términos per cápita. Y luego el tamaño del círculo es el desempleo. Y vemos que las diferencias son enormes, ¿no? Los países, de nuevo, que tienen estas administraciones públicas más eficientes son países que están en la esquina superior izquierda, se caracterizan por tener niveles de desigualdad bajos, tasas de desempleo reducidas, niveles de renta per cápita elevados y, además, antes lo comentaba con Manolo, son los mismos países en los que ahora, en estos momentos, más avanzado está el proceso de automatización, los procesos de inteligencia artificial, de Big Data, de sociedad digital, de transformación digital, ¿no? Las buenas noticias es que para España no hay un dilema. Es decir, aquí no hay un dilema de tener que elegir entre renta per cápita y desigualdad, sino que las mismas políticas que pueden llevarnos a una sociedad más inclusiva, más equitativa, son las que nos pueden permitir reducir no solo la tasa de desempleo, sino también aumentar el nivel de renta per cápita, ¿no? Y el último gráfico, que para mí es importante porque también es uno de los retos que tiene la administración pública, que quiero mostrarles este, ¿no? En el eje vertical lo que tenemos es la tasa de desempleo. Aquí cada punto es un país. Y en el eje horizontal lo que tenemos es una medida de capacidad productiva, de complejidad productiva. Cuanto más a la derecha, más complejos son los sistemas productivos de los países, mayor es la capacidad productiva de hacer cosas diferentes y, además, bienes y servicios que se pueden vender en el resto del mundo, ¿de acuerdo? Que tienen valor añadido. Y vemos que España, de nuevo, está ahí entre el 15 y 20% de los mejores países del mundo, ¿eh? Pero, sin embargo, es un claro outlier, es una anomalía internacional en términos de tasa de desempleo. ¿Cuántas veces hemos oído que el problema del desempleo se debe a la capacidad productiva de este país, ¿no? Es que nuestra capacidad productiva es la que es, ¿no? Bueno, pues es la que es, no, es mejor que la mayor parte de los países y todos ellos tienen tasas de desempleo menores, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que preguntarnos, lo que hacemos en el trabajo, en qué medida esto también depende de la actuación de las administraciones públicas, del sector público, en todo lo que tiene que ver con regulaciones del mercado de trabajo, regulaciones de los mercados de bienes y productos. Por supuesto que la igualdad de oportunidades, la mejora del sistema educativo, el fracaso escolar, el tamaño de las empresas, todo esto influye, ¿no? Para concluir, ¿no?
nosotros la principal conclusión del trabajo es que el reto que tienen las administraciones públicas españolas, que tiene el sector público, en este proceso, en esta gestión del cambio y, por lo tanto, en las próximas décadas, es mejorar la eficiencia, adaptar el estado de bienestar a los cambios demográficos que se están produciendo, también a los cambios económicos y sociales, a los cambios del mercado de trabajo, aprovechar, como decía la secretaria de Estado, la transformación tecnológica y digital en curso, también para mejorar y proporcionar mejores servicios y mejores bienes a la sociedad, y converger hacia esa frontera, ¿no?, de bienestar que hoy en día marcan algunos países con un crecimiento social más inclusivo, ¿no? Permítanme que ponga un ejemplo y con esto acabo, ¿no?, del tipo de cosas de las que hablamos, ¿no?, de cómo podemos apalancarnos también, cómo el sector público puede utilizar todas estas herramientas que hoy en día están ya a disposición de la sociedad para mejorar el funcionamiento de algunos mercados tan importantes como hemos visto el mercado de trabajo, ¿no? Y uno de los aspectos que mencionamos es que hoy en día tenemos ya las herramientas para mejorar todo lo que es la búsqueda, los procesos de búsqueda y emparejamiento en el mercado de trabajo, ¿no? Y no los estamos utilizando. El sector privado los utiliza. ¿Cuántas empresas conocemos que hoy en día, a través de nuestro perfil, somos consumidores de viajes, de libros, de música, de bienes que compramos a través de Internet? Y hoy en día cualquier plataforma privada es capaz de, con nuestro perfil, sabe exactamente lo que nos gusta. El otro día leía un experimento que ha hecho Facebook, que me pareció totalmente sorprendente, ¿no?, que algunos ya posiblemente conocerán. Facebook cogió una muestra de 80 y tantas mil personas y vio que era capaz de, con los likes, ¿no?, con los botones estos de me gusta, con 50 likes era capaz de caracterizar a esas personas mejor que los amigos de estas personas, solo con 50. Con 100 era mejor, lo caracterizaba mejor que la familia de estas personas, ¿no? Y con 150 mejor que la pareja con la que uno convive, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lleva esto al mercado de trabajo y dices, ¿cómo no estamos utilizando todas las herramientas de Big Data, de inteligencia artificial, para construir grandes plataformas que perfilen a las empresas, a los trabajadores, y todos los días recibamos una batería de qué es lo que el mercado demanda, cuáles son las vacantes que ofrecen las empresas? Estamos en un país en el que todavía la tasa de desempleo es un 18% y cuando se les pregunta a las empresas, dicen que la principal restricción que tienen es poder cubrir las vacantes con los perfiles que ellos buscan. Y esto en muchas ocasiones no es un problema de falta de educación, falta de cualificación, falta de habilidades en el mercado de trabajo, sino sencillamente es un problema de información asimétrica, de cruzar a los trabajadores que tienen la formación adecuada con las empresas que buscan esas empresas. Y vivimos en un mundo de información totalmente fragmentada, en la que muchas veces distintas administraciones locales o regionales no se ponen en contacto unas con otras para producir o para aumentar la eficiencia de este proceso de emparejamiento o búsqueda. Este es solo un ejemplo más de cómo se puede utilizar, en este caso, todo ese progreso técnico a favor de la inclusión, a favor de la reducción de las tasas de desempleo, en definitiva, de la prosperidad y del bienestar de los ciudadanos. Bien, Rafael, la verdad es que has expuesto relevantes retos que enfrentamos frente a esas megatendencias de cambio que nos planteaba Manuel. Ahora nos tenemos que preguntar si estamos preparados en la administración pública para enfrentar el cambio que ya está aquí, no que viene, y directamente, José Ramón, ¿cómo debe de ser ese líder público del siglo XXI? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que tú has dicho que conocemos bien es imposible conocer bien la administración pública. Y esto en los tres niveles es imposible. O sea, es una cosa tan compleja y paradójica que es prácticamente imposible. La administración pública es una paradoja en sí. O sea, yo he escrito un libro recientemente, como decía Umbral, y vengo a hablar de mi libro, ¿no? Y
Y el segundo capítulo se llama La paradoja en la administración pública. Y que dice, bueno, hay varias paradojas. La primera paradoja es esta de la paradoja matemática, que llamo, que es, cuando estudiamos el bachillerato, nos dijeron que menos por más es... No, pues en la administración pública moderna es más. O sea, menos impuestos con más servicios, más votos. Lo cual obliga a la gente a hacer una cosa rarísima. Es a tener cada vez menos ingresos e intentar dar cada vez más servicios, lo cual eso sí que es un reto importante. Hay muchas paradojas. Por ejemplo, hay una paradoja que la gente no entiende, porque, por ejemplo, uno sale elegido por sus partidarios, o sea, y luego tiene que gobernar para toda la sociedad. Con lo cual es imposible cumplir los programas electorales. Cosa que la gente dice, ¿pero no se cumplen los programas electorales? Pues claro que no. Si yo cumplo mi programa electoral, solamente satisfago a unos pocos, que son los que me han votado, aunque sea la mayoría, y tengo que gobernar para todos. O sea, hay una serie de paradojas que hace que sea lo más difícil de todo. Es decir, gobernar y dirigir una administración pública en relación a una empresa privada es mucho más difícil. Lo otro está tirado. Está tirado. Entonces, y claro, por eso estamos siempre hablando de la reforma de la administración pública. Y cuando reformemos el CORA, lo que haremos será... el CORA se nos habrá quedado corto ya, seguro. Y habrá que hacer otra reforma. Lo cual significa que esto es un proceso de cambio. Entonces, los que hemos estudiado los procesos de cambio en management, pues hay unos pocos principios. Yo voy a hablar de dos principios. El primer principio de los procesos de cambio es que el cambio no es el cambio de las estructuras, es el cambio de la cabeza de la gente de las estructuras. El cambio es cambiar la mente de la gente que está en las organizaciones. Tú puedes cambiar el organigrama, todo lo que quieras, hacer unos organigramas complicadísimos o simplicísimos, pero si no les cambia la mente a la gente, no sirve para nada. Claro, esta es la primera cosa. Y, bueno, y la gente tiene, y esto es lo que nos enseñan algunos de estos experimentos, la gente tiene la cabeza de forma holográfica la organización. O sea, las organizaciones son holográficas. ¿Qué significa? ¿Qué es un holograma? Todo el mundo dice, no, un holograma es, ¿cómo se llama? Schwarzenegger en Marte. No, un holograma es una figura geométrica que tiene una virtud, que es, en cada una de sus partes tiene suficiente información como para reconstruir toda la figura. Eso es y las organizaciones son holográficas. En la mente, en la cabeza de cada miembro, hay la suficiente información para reconstruir todo lo que es la organización. Si nosotros fuéramos a cualquier ministerio, hiciéramos una trepanación, mirásemos dentro, sabríamos cómo es ese ministerio. Incluso en los cuerpos superiores. Y habría cosas, por ejemplo, habría y verías en los cuerpos superiores, verías empleo de por vida. ¿Eso es así? Y eso modifica la vida y, sobre todo, organiza la estructura. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es, bueno, ¿qué es lo que hay en la cabeza de la gente? Y en la cabeza de la gente hay 3 niveles. Primer nivel, el formal, de quién dependo yo, quién depende de mí, quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, etc. Primer nivel. Segundo nivel, el que llamamos el informal, dice, cosas que no están escritas, pero que se cumplen. Bueno, en muchas empresas, por ejemplo, y en algunas, es el tema del horario, ¿no? Dice, oiga, horario de 8 a tal, real, hasta que no se vaya su jefe, no se vaya usted. Y esto que parece que solamente es el sector privado, no es así. O sea, en determinados niveles, yo lo he vivido, de la administración pública, es igual. Hay determinados niveles que sí se van, pero hay otros. Yo he tenido, digamos, jefes de servicio que hasta que yo no me iba, no se iban. Tercer nivel es el nivel del autoconcepto de lo que es uno en esa organización. Entonces,
Una cosa es tener el autoconcepto de que soy un funcionario que aprueba unas oposiciones, soy un empleado público que soy contratado laboral, etcétera. Y otra cosa es, dice, soy un funcionario que tengo una responsabilidad con mi país. Esas son dos cosas. Entonces, esos tres niveles hay que... El problema de esto es que lo que hay ahora está congelado. O sea, en la cabeza de la gente está congelado. Y el proceso de cambio es, primero, descongelación. O sea, lo más importante que tiene que hacer los que van a dirigir esta reforma no es aprender, sino desaprender. O sea, primera condición. Mucha gente tiene que desaprender. Dice, oiga, ¿y quién tiene que desaprender? Dice, pues todos. Pero ¿quién tiene que hacer esa desaprendización, por así decirlo? Pues los que dirigen la organización. ¿Y quiénes son los que dirigen la organización? Los directivos públicos. Este es el gran trabajo del directivo público. Conseguir que la masa de los, digamos, empleados públicos desaprenda para luego aprender. Pero si no desaprende es imposible que aprenda, porque tiene la cabeza ocupada. Esto es un principio de... El segundo principio, que tampoco es muy general también, son principios muy generales, de sentido común siempre. El segundo principio es, no se hace un cambio sin una visión ilusionante. Consecuencia, necesitamos que esos directivos sean capaces de transmitir visiones ilusionantes a la masa de todos los que conforman esa organización pública. Los hay, yo los he conocido. Efectivamente, además, ahí entran también no solamente los directivos públicos en su natura, sino también los políticos, que son en realidad los jefes de los directivos públicos. Y entonces ahí tenemos esas dos variables. Oye, ¿y cómo hacemos ese cambio de mentalidad? ¿Y cómo conseguimos que tengan su visión para cada uno de los puestos que tienen? Pues no es fácil. No es fácil, entre otras cosas, porque hay un sistema de organización jurídico, que es lógico. Pues yo me parece que son tres. A mí esto he de dar las gracias a García Manzano, que es ahora subsecretario del Ministerio, que fue el que hizo conmigo el artículo. También dar las gracias, ya de paso, a los que tuvieron la osadía de pedirnos que hiciéramos este trabajo, no a García Manzano, que sabe mucho de administración pública, sino a mí. La información comercial española tiene dos manchas en su historia, que son las dos veces que yo he participado en ella. O sea, el nivel científico ha bajado, pero como ha sido solo dos veces en toda la historia y es tan larga, casi no se nota. Entonces, dice, bueno, entonces, ¿qué haría yo para...? Dice, oye, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad del directivo público. Primera cosa, que yo creo que lo tienen, pero a veces se le olvida. El empleado público, y especialmente el funcionario, es de por vida, o por lo menos tiene la seguridad de por vida. El directivo público es por proyecto. Y cuando acaba el proyecto, deja de ser... será otro directivo público en otro sitio o volverá a su puesto. El directivo público no necesariamente tiene que ser de extracción funcionarial. Esta es mi opinión. No necesariamente, porque hay determinadas especializaciones que viene mejor que sean de fuera. ¿Cuál es el problema? Que el sistema que nos hemos dotado, que probablemente ha sido como reacción a abusos anteriores, establece lo que los norteamericanos llaman un spoil system de circuito cerrado. Es decir, en estos momentos en la administración pública es muy difícil nombrar un directivo público acogiéndonos a las normas que existen que no sea o no haya sido o no tenga la característica de funcionario público, lo cual tiene sus ventajas, porque a veces ha habido abuso en el sentido contrario, pero te dan sus inconvenientes, porque reduces el mercado de trabajo. Y la pregunta es, oye, ¿y esto cómo lo resolvemos? Porque claro, el directivo público no puede ser una persona cualquiera. Le estamos entregando en las manos, por lo menos, parte del patrimonio de todos los españoles. Tendríamos que tener algunas, digamos, pautas para que no fuera totalmente, digamos, a disposición del político de turno el nombramiento.
Entonces ahí yo hice, hace ya muchos años, me parece que era ministro de Administraciones Públicas, Acebes, un libro blanco sobre administración pública y a mí me tocó el tema del directivo público. Acebes tuvo el acierto de no nombrarme lo que quería nombrarme, que era director general del INAP, donde hubiese fracasado totalmente, pero por lo menos me publicó ese artículo. Y ese artículo yo proponía una especie de idoneidad. Necesitamos que los directivos públicos tengan idoneidad en el conocimiento de la administración, pero que tengan también una serie de capacidades, habilidades, competencias, skills, lo que le queremos llamar, que son propias de la dirección y que no son distintas de la dirección en el sector privado, son de dirección de organizaciones. ¿Y esas habilidades cómo se demuestran? Porque el conocimiento, relativamente, bueno, existen mecanismos más o menos objetivos. ¿Cómo se demuestran esas habilidades? Pues hay dos caminos, la experiencia y, por así decirlo, la evidencia a través de formación. Ahora, aquí tropezaríamos, si se aceptase mi opinión y tuviéramos que buscar un órgano idoneador o acreditador, si le queremos llamar, probablemente tropezaríamos con todo tipo de recelos de los distintos, digamos, grupos que constituyen la administración y los de fuera también. Con lo cual, creo que... Porque creo que yo ya anunciaba, pues debe ser hace 10 o 12 años, la posibilidad de crear un estatuto del directivo público. Y el estatuto del directivo público es temido, odiado, sospechoso, y todos los gobiernos que yo sepa lo intentan hacer. ¿Y luego qué pasa? No sale. A lo mejor afortunadamente, porque claro, dependiendo de cuál sea el estatuto del directivo público, cerramos más el mercado, lo abrimos más, abrimos puertas que no se debían de abrir o cerramos puertas que se debían de abrir. Con lo cual, digamos, no les voy a dar la solución, no la tengo, pero sí les voy a decir que esta es clave. O sea, si no tenemos buenos directivos públicos, en ninguna organización sin buenos directivos funcionan. Tendremos todos los retos que tú has nombrado, Manuel, todos. Tenemos todas las posibilidades que tú has dicho de cómo hacerlo, pero al final lo tienen que hacer los directivos públicos, ¿no? Entonces esto es un tema que yo lanzo, me parece que se está estudiando ahora un estatuto de estos, y me parece que todo el mundo está con los, digamos, garras preparadas. Claro, es que luego el problema que pasa es que estas leyes pasan por el Parlamento. Yo he sido diputado también. Entonces en el Parlamento también tenemos distintos intereses representados. Yo tuve una experiencia un poco frustrante cuando fui diputado, que fue la reforma de la universidad. Había un ministro en aquella época que tenía la buena voluntad de reformar la universidad. Y yo era el whip, que es el látigo, en la comisión de universidades del Parlamento. El látigo de mi grupo parlamentario, que era la UCD. El problema es que dentro de esa comisión estaban, tanto por la UCD como por el PSOE, como por todos los grupos parlamentarios, todos los catedráticos que estaban sentados en los asientos. No hubo forma de sacar adelante ninguna reforma de la universidad, porque nadie reforma aquello en lo que se encuentra cómodo. Esto es igual que la ley electoral. De manera que, hombre, yo creo que lo que podemos hacer es una cosa más sencilla, y es a los actuales directivos públicos ofrecerles oportunidades de formación en esas skills que necesitan para organizar. Y esto es un poco lo que la Fundación Rafael del Pino con el IES, aquí viene la cuña publicitaria, hemos realizado durante los últimos 13 años con un programa que se llama PLGP, Programa de Liderazgo en la Gestión Pública. Bueno, hacemos lo que podemos, nos parece que es un avance. Sería mucho mejor organizarlo de otra forma, pero me parece que es el tipo de intereses que hay en conjunto es tan complicado que va a ser muy difícil. Hagamos lo que podamos, poco a poco, y vayamos formando a la gente. Yo creo que nuestra extracción de funcionarios públicos, y yo no soy funcionario, yo trabajo con ellos,
es relativamente sana. El sistema de oposiciones me parece que es, por lo menos, como diría el menos malo de los sistemas de extracción social, que como más comentábamos en la comida, para el Estado resulta muy barato, porque al fin y al cabo el opositor se paga sus estudios, ¿eh? O sea y luego tú los eliges, con lo cual... Pero una vez aprobadas las oposiciones, necesitamos que desarrollen esas habilidades. Ese es el tema. Porque esas son las habilidades de apertura de mente, de trabajo en equipo, de visión gerencial hacia adelante, de visión de futuro. Todo esto que tú estás diciendo, oye, tienen que verlo en el futuro. Y este es el tema. Vamos a ir avanzando poco a poco y luego tengo que hacer una defensa de la administración pública española. Claro, cuando uno viaja por el mundo, oye, pues no solo no estamos mal, estamos bastante bien. Porque claro, si nos miramos solamente en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos, en Inglaterra y poco en Alemania, en el resto, como habéis dicho vosotros, tampoco estamos tan mal. Pero necesitamos mejorar. Bueno, si no me lío, o sea que yo acabo aquí. Nos extenderemos más seguro a lo largo del debate, ¿no? Nos has planteado esa descongelación a la que tenemos que someter a nuestros líderes en el ámbito de lo público. Y bueno, yo creo que has puesto sobre la mesa el tema de ese cambio de cultura que es necesario para que los actuales dirigentes y todos aquellos que van a ir incorporándose a la administración pública pues puedan liderar estos cambios y enfrentar estos retos. Creo que, como nos hemos extendido un poquito en las presentaciones, lo idóneo sería no entrar ahora quizás en debate en la mesa, sino abrir el debate a todos ustedes, para no alargarnos demasiado.